Buenos días, tardes o noches a todos ustedes que visitan mi canal. Este es su canal de Cristiano Moderno, con ustedes Víctor Telles. Hoy vamos a tener un episodio titulado Desenmascarando herejías, en la cual vamos a hablar sobre el vidianismo. Ahora, ¿por qué es que tomo el tiempo de explicar estas herejías con detalle y con nombre? Sencillamente porque para poder evitar caer en las herejías, hay que saber tomar y discernir estas herejías de forma que uno evite caer en sus engaños. Si yo quiero, por ejemplo, aliviarme de una enfermedad, primero tengo que diagnosticar esta enfermedad. Y ya una vez diagnosticada esta enfermedad, puedo yo continuar con puedo yo continuar con con el proceso de aliviarme, tomando pasos de prevenir caer bajo esta enfermedad llamada herejía, que hoy en día se propaga como todo un cáncer fuerte. Ahora, habiéndose dicho esto, hoy vamos a ver lo que es el vidianismo. El vidianismo es una doctrina que se empezó a propagar a finales del siglo IV, es decir, aproximadamente entre el año 380 y 390. Antes de esta fecha, la iglesia siempre había predicado la virginidad perpetua de María, porque en la Biblia se profetizaba que el Mesías nacería de una mujer virgen. Lo dice en Isaías 7:14, donde dice: he aquí, una virgen dará a luz a un hijo y se le pondrá por nombre Dios con nosotros. Ahora, 88. Entre el año 380 y el año 390, empieza un hombre llamado Elvidio a oponerse al concepto de castidad y celibato. Él no podía aceptar que alguien pudiera tener una vida perpetua sin tener relaciones íntimas. Y entonces Elvidio empezó a predicar la herejía que tomó su nombre, llamado el vidianismo. Elvidio desarrolló el concepto, la idea de que una vez que Jesús había nacido, José y María llegaron a tener relaciones, de donde nacieron los demás hijos. Esto es lo que predican los elvidianismos. Como pueden ver, esta es una herejía terrible que ha enfermado muchos grupos religiosos ajenos al catolicismo, con la excepción de ortodoxos, y creo también los luteranos creen también en la virginidad perpetua de María. De ahí en fuera, los demás grupos religiosos se han enfermado con la herejía atroz del elvidianismo. Y como podemos ver, la doctrina del elvidianismo no tiene bases bíblicas, ya que no fue predicado hasta después del año 380. Todos los documentos históricos e inclusive la Biblia ponen desde antes la virginidad perpetua de María. Ahora, veamos unos de los textos que usan los protestantes, para ser específico, los grupos que predican el vidianismo para querer justificar y defender su triste doctrina. Ellos usan Marcos 6:3. Veamos por qué lo dicen. Dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanos aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Según la gente que practica la herejía del vidianismo, supuestamente demuestra que Jesús haya tenido hermanos y hermanas, es decir,
supuestamente demuestran que María haya tenido más hijos. Pero nótese una cosa. En ninguna parte aquí dice hermanos de María. Perdón, no en ninguna parte dice hijos de María. Eso sí, dice hermanos de Jesús. Pero sepamos que en el hebreo bíblico, la palabra hermanos, no toma el mismo concepto que tenemos hoy en día. Acompáñenme, hermanos, a ver Génesis capítulo 11. Y aquí Génesis capítulo 11 vamos a ver el versículo 26. Perdón, el 27. Me interesa más que nada que nos enfoquemos por hoy con el 27. Nos dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán engendró a Lot. Veamos ahorita cómo va esta genealogía. Tenemos a Taré. Taré tiene 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. Harán a su vez tiene otro hijo llamado Lot. Si nos fijamos, quiero que nos fijemos, para ser específico, en estos dos, Abraham y Lot. Hoy en día diríamos que Abraham, que Abraham y Lot son tío y sobrino. Abraham es el tío de Lot, lo que hace a Lot sobrino de Abraham. Pongo las cosas obvias para resaltarlas. Sin embargo, en el hebreo bíblico no existe la palabra para decir tío ni sobrino. Veamos qué tipo de relación, según nos expresa el libro de Génesis, que tienen estos dos varones, Abraham y Lot. Acompáñenme al el capítulo 13 y vamos a ver el versículo 8. Abraham dijo a Lot, vamos a quitar esto de aquí. Abraham dijo a Lot, te ruego, ¿dónde estamos? Te ruego que no haya contienda entre nosotros y entre mis pastores y tus pastores. ¿Por qué? ¿Porque qué? Somos hermanos. Vemos aquí en esta genealogía que Abraham y Lot no son hermanos como se interpretaría aquí hermanos, porque no son hijos del mismo padre. Uno es hijo de Abraham, hijo de Harán, y el otro es hijo de Abraham, hijo de Harán, y el otro es hijo de Tare. Uno es hijo de Tare y el otro es nieto de Tare, pero por diferentes ramas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Regresemos a lo que veamos y tomémonos el tiempo aquí. Regresemos a lo que veamos y tomémonos el tiempo de entender cuáles son las genealogías y las formas de relación que existía entre los semitas. La primera es la relación conyugal. Una relación conyugal, esa sí es igual en todas las culturas. Esa sí no cambia. ¿Qué es una relación conyugal? Marido y mujer, esposo, esposa. Esto es la relación conyugal y esta en sí no ha cambiado. Es lo mismo en todas las culturas. La siguiente es antepasado y descendencia.
antepasado y descendencia. Es decir, en el hebreo bíblico no existe la palabra abuelo, ni bisabuelo, ni tatarabuelo, ni antepasado. De igual manera, no existe la palabra en el hebreo bíblico para decir nieto, bisnieto, tataranieto o descendiente. En la cultura del hebreo bíblico, yo comparto mi paternidad con todos mis antepasados. Por lo tanto, yo no sería el único padre de mis hijos, sino que mi papá también es padre de mis hijos, mi abuelo también es padre de mis hijos, mi bisabuelo es padre de mis hijos. ¿Por qué? Porque nosotros venimos siendo una descendencia directa de ellos. Como mis hijos son descienden de mí, automáticamente también descienden de mi papá, descienden de mi abuelo, de mi bisabuelo, así todo el camino hasta atrás, hasta alguna figura misteriosa en el pasado, hace quién sabe cuántos miles de años, siguen siendo hijos de él, por ser descendientes de él. Igual manera, en la inversa, padres también. Digamos que llegara el tiempo en que mis tataranietos tendrían tataranietos, quienes también tendrían tataranietos. En el hebreo bíblico, esos tataranietos de los tataranietos de los tataranietos se dirían que son hijos míos, aunque esto es ya varios siglos en el futuro. ¿Por qué? Porque vienen de una descendencia directa de mi raíz. De igual manera, alguna persona misteriosa que haya sido el primero en llegar a México de mis antepasados, en el hebreo bíblico se diría que es mi padre, aunque realmente nunca haya conocido quién es este antepasado, porque es un antepasado mío en la línea directa. Y todo lo que no queda en estas dos relaciones automáticamente pasa a la tercer tipo de relación, que es hermano. Entonces, vemos aquí que en el concepto del hebreo bíblico, y no exclusivamente porque abarca mucho, lo único que la palabra hermano en el hebreo bíblico da a entender es que no están casados y que no es uno antepasado del otro. Regresamos a ver esa genealogía, vemos que Lot no es hijo de Abraham. Y obviamente los dos siendo varones no pueden estar casados entre sí. Por eso es que automáticamente pasan a la categoría de hermanos. Simple y sencillamente por eso dice en el concepto del hebreo bíblico hermanos de Jesús, porque eran parientes de Jesús, eran familia de Jesús, mas no hermanos. Ciertos documentos del primer siglo muestran que algunos de estos nombres eran de hecho primos segundos de Jesús. Pero ese es otro tema que tocaremos en otra circunstancia. También quiero yo, habiendo explicado esto, pasar a otro texto bíblico que le gustan a los protestantes usar mucho para justificar la herejía del elvidianismo. Y vamos a ver cómo ese texto que ellos prefieren usar se contradice solo y demuestra lo que la frase hermanos de Jesús realmente significa. Esto lo vemos en Mateo 12, hacia el final de Mateo 12, y vamos a ver lo siguiente. Mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Y alguien le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Pero respondiendo él, al que se lo decía, le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano
y mi hermana y mi madre. Palabra de Dios. La gente que les gusta practicar y seguir esa herejía del elvidianismo prefieren usar esto. Se enfocan en aquí. He aquí tu madre y tus hermanos estaban fuera. Y que el hecho que repito otra vez, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Pero convenientemente no toman en cuenta lo que dice Jesús. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí vemos que Jesús mismo está contradiciendo la interpretación que le da a los elvidianos. La interpretación que da toda esta gente que cree que María haya tenido más hijos, aquí Jesús está explicando que no es así. Nunca se va a encontrar un versículo en la Biblia donde se hable de otros hijos de María, por lo menos no hijos paridos por ella misma. Pero aquí Jesucristo nos explica exactamente qué significa hermanos de Jesús. Y Jesucristo nos está dejando en claro que estos hermanos de Jesús no son hijos que hayan nacido de la unión entre José y María, no lo son. Aquí nos está dejando Jesús en claro que estos hermanos de los que está hablando son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Simple y sencillamente. No está hablando de hijos de María. Ahora, con esa misma luz, ahora pasemos a ver los nombres que nos explicaron en Marcos 6:3. Vamos a regresar a volver a ver ese texto con el cual empezamos, que los elvidianos quisieron usar, y vamos a ver ese texto y quiero que anotemos algunos nombres. Menciona a quienes, vamos a marcarlos. Jacobo, es decir, Santiago. José. José era su padre adoptivo. ¿Cómo va a ser su hermano? Judas. Simón. Ahora vamos a tomar estos nombres. Empecemos descartando algunos. Vemos que se menciona a José. Pero sabemos que José no era su hermano. María no dio a luz a José. Vemos en Mateo 1 y en Mateo 2 que José era el esposo de María, no su hijo. Por lo tanto, sabemos que José no es nacido de María. Ahora vemos otros tres nombres: Jacobo o Santiago, Judas y Simón. Estos tres resultan ser nombres de apóstoles. Así que para ver quiénes son ellos, pasemos ahora a ver Mateo 10. Y vamos a empezar con el versículo 2. Vamos a empezar marcando los nombres que nos habían dicho en Marcos 6:3. Tenemos aquí a Simón, un Simón. Tenemos a un Jacobo. Tenemos a otro Jacobo, otro Santiago. Tadeo es otro Simón. Y tenemos aquí otro Simón. Y por fin tenemos a otro Judas aquí. Aquí tenemos repetidos los nombres. Ahora veamos aquí. El primer Simón que se nos menciona, ¿qué es lo que nos dice aquí? Llamado Pedro. Bien. Simón llamado Pedro. Quiero que me acompañen rapidito y veamos quién era el padre de Simón llamado Pedro. Y esto lo encontramos en el capítulo 16 de Mateo.
para que veamos cómo se llamaba el padre de Simón Pedro. Dice en el versículo 17 nos dice lo siguiente. Simón, hijo de Jonás. ¿Cómo se llamaba el esposo de María? José. María no anduvo con ningún hombre llamado Jonás. Por lo tanto, el primer Simón queda descartado porque es un padre diferente. Regresemos otra vez al versículo que estábamos viendo anteriormente. Vemos que este primer Simón no es hijo de María, porque Simón llamado Pedro era hijo de un hombre llamado Jonás, no de un hombre llamado José. Vamos ahora con el siguiente. Santiago, hijo de Zebedeo. Veamos ahora esto. El primer Santiago es hijo de Zebedeo. Una vez más, vemos que este Santiago o Jacobo no es hijo de José. Por lo tanto, no es hijo de María. Ven ustedes la lógica que estoy siguiendo. En Mateo 12:50 nos está dando la pauta. Marcos 6:3 avienta nombres atribuyéndolos como hermanos de Jesús, supuestos hijos de María. Pero Mateo 12:50 nos dice que nos fijemos cuidadosamente en las genealogías de estos nombres. Y entonces es lo que estamos haciendo aquí. O sea que Mateo nos dice cómo debemos interpretar Marcos 6:3. Vemos ahora que el primer Santiago no puede ser hijo de María porque es hijo de Zebedeo. Y sabemos que Zebedeo no estaba casado en ningún momento con María. La esposa de Zebedeo se llamaba Salomé. La esposa de Zebedeo se llamaba Salomé, como se menciona en otros evangelios. Pasamos al siguiente nombre, que se nos menciona que es otro Santiago. ¿Lo ven aquí? Ahora veamos de quién es hijo el otro Santiago. Nos dice que es hijo de Alfeo. Hijo de Alfeo. En otras versiones de la Biblia se identifica como Cleopas. Cleofas, Alfeo es el mismo. Pero vemos una vez más que este otro Santiago tampoco es hijo de José. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vemos entonces que aquellos nombres en Marcos 6:3 no están hablando de hijos de María porque ninguno de ellos tiene descendencia de José. Luego nos menciona Tadeo. ¿Quién fue Tadeo? Tadeo fue uno de los Judas, San Judas Tadeo. Otro de los 4 evangelios se nos da a entender que Tadeo y Santiago eran hermanos. Entonces, este Santiago, hijo de Alfeo, es hermano, sí es hermano de sangre de Tadeo. Entonces vemos aquí que dice Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, que sí era hermano, porque Zebedeo también era padre de Tadeo. Tadeo y Alfeo tuvieron 2 hijos que ya eran Tadeo y Santiago. Ahora pasamos a ver otro Simón. Este Simón nos dice Simón el cananita. Aquí cananita no se refiere a la ciudad de Caná. Viene del arameo Canán, que quiere decir celo,
o fanatismo. No por nada, también a este Simón se le llama como Simón Celote. Si uno sabe algo, lo más mínimo de la familia de José y de María, sabemos que ellos no eran una familia de celotes. Los celotes eran un grupo de terroristas que caminaban escondidos con sus dagas llamada sicarí. De ahí viene la palabra sicario, del terrorismo que fabricaban los celotes. No los elotes, sino los celotes. Es importante aclarar eso. Como la familia de María no eran celotes, también quedan descalificados de posibles hijos de María. Entonces estamos viendo que ninguno de los Santiagos y tampoco Judas Tadeo ni Simón Celote pueden ser. El último es Judas Iscariote, que como bien sabemos, tampoco puede ser por el hecho de la traición que hizo a Jesús. Por lo tanto, estos dos versículos, bueno, 4 versículos de Mateo 10, versículos 2 al 4, son suficientes para eliminar el concepto que tienen los que practican el elvidianismo de decir que María tuvo más hijos, y vemos que no es cierto. Vimos en Mateo 12:50 que cuando la Biblia habla de hermanos de Jesús, está refiriéndose a sus discípulos. Los hermanos de Jesús, por lo tanto, no son aquellos que María haya dado a luz, porque María permaneció virgen, sino al contrario, donde quiera que vemos hermanos de Jesús, se está refiriendo a la Iglesia Católica. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús según la Biblia? Yo soy hermano de Jesús porque pertenezco a la iglesia que él instituyó. Todo aquel que es miembro de la Santa Iglesia Católica es hermano de Jesús. ¿Y por qué decimos esto? Ahora acompáñenme y vamos a ver un texto que yo sé que a los protestantes que están viendo esto no les va a gustar, pero no estoy aquí para quedar bien con nadie, sino para proclamar la verdad. Vamos a ver Juan 19, 26 a 27. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, fíjense lo que dijo. Dice al discípulo a quien amaba. No nos está diciendo ningún nombre, ¿verdad? No nos dice el nombre de ninguno de los apóstoles, nomás nos dice el discípulo a quien amaba. Es todo lo que nos dice. ¿Y qué hizo cuando los vio ahí? Vamos a ver. Dijo a su madre, ¿qué fue lo que le dijo a su madre? He ahí tu hijo. Y después regresa y le dice a su discípulo. Después dijo al discípulo, ¿qué le dijo al discípulo? He ahí tu madre. Los protestantes argumentan, y sí, con algo de razón, que aquí nos dice que se lo está dando a Juan. Sí, Juan es el único que no se apartó de Jesús cuando él estaba siendo crucificado, es verdad. Pero fíjense lo que dice aquí. Aquí no dice Jesús vio a Juan y a María, no. Dice al discípulo a quien él amaba. Hermanos míos, déjenme preguntarles, ¿acaso no crees que Jesús te ama a ti? Claro que Jesús te ama a ti. Jesús
te ama a ti tanto que dio su vida por ti. Jesús murió en la cruz por ti. Y por eso Jesús, clavado en la cruz, te voltea a ver a ti, que eres su discípulo amado. Y con mucho amor te está diciendo a ti, mira a María, ella es tu madre. No con decir eso uno ya la está catalogando como diosa, porque el hecho que María es madre no la hace un ser divino, para nada, pero sí la hace el objeto de nuestras afecciones y de nuestro amor, no de nuestra adoración como creen algunos. Amamos a María, no la adoramos, y la amamos precisamente por estas palabras que Jesús nos dijo a nosotros, que somos miembros de su iglesia y discípulos suyos. Si tú realmente eres un discípulo amado de Jesús, Jesús voltea a verte y te dice, he ahí a tu madre. En el momento que Jesús está muriendo en la cruz, nos da dos herencias hermosísimas. Una herencia es que nos da el perdón de los pecados, borra nuestro pecado original. Y la segunda herencia hermosa que nos da es a su madre. Y por eso es que afirmamos que los hijos de María no son aquellos que ella haya dado a luz, porque ella no dio a luz a nadie más que a Jesús. Al contrario, cuando la Biblia habla de hermanos de Jesús, está hablando de ti, hermano querido que me escuchas. Tú que amas a Jesús, tú que sirves a Jesús, quieras o no, si realmente eres discípulo de Jesús, te guste o no, eres hijo de María, porque así lo dijo Jesús. Lo dejó aquí clarito. Todo aquel que es discípulo de Jesús es hermano de Jesús. Y por lo tanto, somos hijos adoptivos de María. María jamás tuvo otros hijos como predican los elvidianos. Como predicaba Elvidio hace apenas 1600 años atrás. Elvidio estaba equivocado, como muchos demás que ahora predican la herejía del elvidianismo, creyendo que María haya tenido más hijos. Acabo de demostrar que no ese es el caso. Pero también hay otro argumento que hacen los elvidianos. Vamos a ver Mateo 1:25. Acompáñenme a ver Mateo 1:25. Y la conservó virgen hasta que dio luz a un hijo y le puso por nombre Jesús. Vemos aquí sigue hablando de la virginidad de María. La conservó virgen. Óiganlo bien, la conservó virgen. En el texto arameo original dice, y sin que haya tenido relaciones, dio a luz a un hijo y le puso por nombre Jesús. Es como dice en el arameo original. Pero veamos también cuál es la siguiente palabra que estos protestantes están queriendo usar. Hasta que. Es decir, la gente que predica este error gravísimo, esta herejía del elvidianismo, dicen, mira, ya ves, aquí dice que después sí tuvo relaciones. Aquí no veo que diga después sí tuvieron. Nomás dice hasta que. Nomás dice hasta. Y ellos dicen, ya ves,
Aquí dice hasta, es decir, que ya después sí tuvieron. Vienen ellos diciendo, aquí hasta quiere decir que todo cambió. Aquí la palabra hasta nos dice que antes no, pero después sí tuvieron hijos. Este es un argumento muy ridículo y muestra que estas personas no entienden el concepto del español y buscan la forma de torcerlo. ¿Cómo puedo yo demostrar que esta interpretación de que la Biblia supuestamente dice no tuvieron hijos, no tuvieron relaciones hasta que nació Jesús y después sí tuvieron, como dicen ellos? ¿Cómo puedo yo desmentirlos? Muy fácil. Vamos a ver. Aquí. Era segundo libro de Samuel, capítulo 6. Veamos qué dice al final. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Vemos aquí aparece la palabra que ellos usan, hasta. Otra vez aparece la palabra hasta. Pero aquí vemos que Mical, la hija de Saúl, está en la misma situación que la Virgen. No tuvieron otros hijos. Pero aquí nos dice que Mical no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Pregunto, ¿puede una difunta embarazarse? ¿Una mujer que murió puede embarazarse? Porque si usamos la lógica que usan los protestantes en Mateo 1:25, donde dice que María no tuvo relaciones hasta después que nació Jesús, y si usamos la lógica que usan los protestantes ahí, que dicen que eso significa que supuestamente después sí tuvo, esto, usando la lógica de los protestantes, aquí nos está diciendo que la hija de Saúl se embarazó después que se murió. ¿Es posible que una muerta se embarace? Aquí vemos entonces que el argumento que usan ellos es un gravísimo error. La palabra hasta no indica el fin de un término. Simplemente significa que al principio no hubo nada. No implica para nada si cambió o no cambió después. Aquí lo estamos viendo. Que no porque esta mujer, esta otra mujer, Mical, se haya muerto y ya pudo embarazarse. Por favor, no seamos ridículos. Ahora los protestantes tratan de decir entonces, pues Jesús abrió el seno. Es verdad, Jesús abrió el seno de María. Pero eso no quiere decir que lo dejó abierto. Al contrario, una profecía que se encuentra en el libro de Ezequiel nos da a entender que Jesucristo abriría el seno y después de pasar por el seno lo volvería a cerrar, reafirmando otra vez la virginidad perpetua de María. Otros dicen, pero es su primogénito. Es verdad. Primogénito no quiere decir el primero de muchos, simplemente quiere decir que fue la única que tuvo, el único que tuvo. Una mujer es primeriza cuando da a luz al primer niño, tenga o no tenga otros hijos después. Simplemente por no haber tenido hijos antes, el primero que viene la hace primeriza, aunque este primogénito en realidad sea unigénito. De hecho, en el hebreo no hace referencias a nada que tenga que ver con numeración. No existe eso. En el hebreo se dice Bekor. Un primogénito en hebreo se dice Bekor.
Y con esta palabra solamente implica que es el mayor, el primero, no que vienen de otros después, simplemente que es el que marca la diferencia entre una que no tiene y una que tiene, punto. El Becor simplemente indica que es aquel que marcó la diferencia entre una mujer abandonada sin hijos y una mujer próspera y fecunda. Por lo tanto, el Becor es el que pasaría a recibir todos los beneficios, toda la herencia. Ahora, no da a entender que sea el primero de muchos, porque de ser así, aparecería con alguna palabra parecida como Resh, que marcaría cabeza o principio. Y no es eso lo que dice ahí, simplemente dice Becor. Es todo. No indica numeración, y como no indica numeración, no indica que vengan más después. De hecho, entre las tumbas que marcan que están al pie del Monte de los Olivos, se han encontrado varias tumbas que dicen, en la muerte, perdón, me quedé en la muerte dando a luz a mi Becor. Morí mientras nacía mi Becor. Es decir, mientras iba naciendo este primer hijo, murió. Vuelvo a repetir. ¿Puede una mujer muerta quedar embarazada para que haya tenido otros hijos después? Esa tumba se traduce diciendo, morí dando a luz a mi primogénito. ¿Puede quedar embarazada para dar a luz a los demás y darle la interpretación que quieren los protestantes? Desde luego que no. Entonces, por donde quiera que le vea uno, cualquier ángulo que uno quiera buscar, la Biblia se queda corta en mostrarnos que María haya tenido más hijos. Al contrario, un análisis cuidadoso de lo que predica la Biblia nos muestra que María no tuvo más hijos. Esto, hermanos míos, es lo que se llama escudriñar las escrituras. No tomar simplemente las palabras por arriba. No torcer la Biblia como otros grupos lo hacen, sino buscar los pormenores y los detalles para así poder entender debidamente las enseñanzas de las escrituras. Conclusión, hermanos míos, la herejía del elvidianismo está equivocada. Los elvidianos, la gente que cree en el elvidianismo, creen que María tuvo relaciones con José después que nació Jesús, y aquí vemos que no es cierto. María siguió siendo virgen, y como nos dice Mateo 12:50, los hermanos de Jesús no son los hijos de María, somos tú y yo que conformamos parte de la iglesia que él está